Ahora, les invito a ver en Tesalonicenses. Vamos a resumir de una forma muy abreviada este asunto de los propósitos de Año Nuevo, o lo que algunos llaman, el término bíblico son varios. Uno de los más usados es el tema de los votos, que hemos tocado en forma abreviada hace algunas semanas. En Segunda de Tesalonicenses tenemos este texto que vuelvo a leer. Es uno de los textos que citamos frecuentemente. Es en su primer capítulo, en Segunda Tesalonicenses, en el versículo 11, la lectura, y dice: a este fin asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Ven la fórmula aquí, que es la que hemos tocado muchas veces. Todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y es una petición para que Dios nos ayude en el cumplimiento de propósitos y obras en relación con su propósito de usar nuestras vidas y transformarnos. En el versículo 12, todo con el fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, y todo el asunto por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Ahora, voy a leer el mismo texto en una de las versiones actualizadas que tengo aquí. Y la traducción, aunque esta es una de las versiones en donde toman más libertades en relación con las reglas de traducir, y sin embargo vale la pena escuchar esta traducción. Es otra vez Segunda Tesalonicenses 1:11. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, digna de su llamamiento. Es la misma cosa que acabamos de escuchar en la versión antigua, pero aquí se aclara un poquito el sentido de que Dios nos ayude a que vivamos una vida digna de su llamado y que les dé una vida digna de su, mejor dicho, y que les dé, estoy brincando aquí, y que les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Y luego agrega lo mismo, que el nombre de nuestro Señor sea glorificado y nosotros glorificados en él. Pero vuelven a escuchar que esta petición es importantísima, que Dios nos dé el poder, que a los tesalonicenses, ¿no? La petición, que a ellos les diera este poder para llevar a cabo, y la fórmula, todas las cosas buenas que la fe nos está conduciendo, nos está moviendo, nos está induciendo a hacer. Ahora, en esta fórmula que hemos dicho muchas veces, no hay muchos detalles de que no nos vamos a meter en esta noche. Lo que nos llama la atención es lo siguiente. En relación con los propósitos, las buenas obras o las cosas buenas que la fe nos conduzca a hacer, tenemos este punto que nos interesa, que es los propósitos que tenemos en la vida. Lo que sucede en una forma consciente o inconsciente en la vida de cada ser humano es que hay una tremenda lista de propósitos, en teoría, ¿no? Así lo estoy dando por sentado. Esos propósitos los vamos a resumir aquí un momento. Sabemos que en el caso de los inconversos van por el camino egoísta, pecaminoso, y, y son propósitos
que no son, como el texto lo dice, el fruto de la fe, que no son en realidad cosas que terminarán en buenas obras, sino todo lo contrario. Lo que nos interesa en esta noche, después de resumir un poquito este asunto de los propósitos desde una perspectiva bíblica, quiero comenzar señalando algo que sucede cada año en relación con esto. Es un gran tema, incluso hay interminables debates acerca de si sirven o no los así llamados propósitos de año nuevo, ¿no? O votos, es la palabra bíblica, ¿no? En relación con el año nuevo. Y cuando vemos en los estudios que siempre publican por estas fechas, lo que están buscando la mayoría de las personas con estos propósitos, nos damos cuenta, ¿no? De cómo esto termina mal, ¿no? Aquí tengo 5 propósitos. Estos fueron publicados en uno de los periódicos aquí en la Ciudad de México hace unos días. Hicieron encuestas preguntando a la gente. Estas encuestas a veces no son ni válidas, ¿no? Pero eso es lo que hacen. Y sorpresivamente en los 5 propósitos más destacados, el primer propósito que tienen muchas personas en el año nuevo es de ahorrar dinero. Y según esta encuesta, el 72% de las personas decían que esto es mi propósito de año nuevo y de ahorrar dinero. Ahora, eso no es algo malo en sí. Es un indicador de muchas cosas que no vamos a discutir, pero el propósito de ahorrar dinero es el primer propósito en la lista, y el 72% del 72% de la gente encuestada señalaron este propósito. Segundo, estos propósitos ya saben lo que están en esta lista, lo que sucede cada año. El segundo propósito, hacer ejercicio. Hacer ejercicio, eso también puede ser algo buenísimo, importantísimo en relación con la salud de nuestros cuerpos. Y el 65% de la gente afirmó que tenían este propósito. Entonces, primero, ahorrar más dinero o ahorrarse. Es simplemente ahorrar dinero, porque muchos no lo hacen. Y segundo, hacer ejercicio. El tercer propósito más mencionado es más de lo mismo, de generar más ingresos. Y la fórmula, no dijeron ganar más dinero, sino generar más ingresos. Y el 57% de la gente, ¿no? 57%, casi el 60%, dijeron que esto es su propósito de año nuevo. Y el cuarto propósito, de tener una mejor alimentación. Y otra vez, cada vez el lenguaje mismo me llama la atención. Alimentarse mejor, comer mejor. ¿Y esto qué quiere decir? En teoría, pensaríamos, ¿no? De comer cosas más saludables, una mejor alimentación. Pero esto puede ir por muchos caminos, ¿no? Pudiera abarcar un cambio de dieta con el fin de comer menos. No voy a decir nada, ¿no? Acerca de la lista de cosas que pretendan comer menos, es lo que voy a decir. El 43% de la gente tenía este propósito, ¿no? De tener una mejor alimentación, bien como lo dicen. Y el quinto más señalado en la lista, hay una tremenda lista de cosas, pero estoy tan solo enfocando 5, las primeras 5 cosas más mencionadas, ¿no? En estas encuestas. El número 5, estresarse menos, ¿no? Estresarse
menos. Preocuparse menos, ¿no? Dejarse dominar por las ansiedades y las preocupaciones menos, ¿no? De alguna medida menos. Ahora, ¿quién no quisiera cumplir en algún sentido con esos propósitos? Ahorrar más dinero, ¿no? Cuidar más la salud de nuestros cuerpos, generar más ingresos, comer mejor y vivir una vida, esto de menos estresada, ¿no? Es vivir una vida más tranquila, disfrutando de más paz, en teoría, contentamiento, etcétera. Y, y me sorprende, ¿no? La lista. En algún sentido me sorprende, en otro sentido es lo que esperábamos escuchar, ¿no? Me sorprende porque ni mencionan este asunto de la felicidad. Y increíblemente hacen estas encuestas periódicamente en todo el mundo de los países más felices y invariablemente México sale en la lista de los primeros 10 países en donde la gente dice ser feliz, ¿no? Y alegre, feliz. Hay un debate espantoso sobre el significado de esas palabras. Todo el mundo quisiera ser feliz. Y estaba discutiendo con uno de mis hijos otra encuesta que salió en donde el 70 y tanto% de la gente en esta encuesta decía que estaban inconformes, no a gusto, enojados incluso con su trabajo. Al mismo tiempo que en otras encuestas salen diciendo que México es uno de los países más felices. No voy a decir más, salvo que no estamos hablando de estas cosas cuando hablamos de los propósitos de Año Nuevo. Estamos hablando de propósitos diferentes, ¿no? De propósitos basados en la palabra de Dios, propósitos basados en nuestra fe, obras, ¿no? Que se califican en el texto como buenas obras, como propósitos de bondad, como obras de fe y la petición de que Dios nos ayude a cumplir con estos propósitos. En síntesis, estamos hablando de algo muy diferente aquí. Ahora, punto número 1. A Dios le importan muchísimo estos propósitos. Este es un tema gigantesco en la Biblia. Y lo que a Dios le importa, primero son los propósitos, que esto lo voy a resumir, no podemos detenernos aquí con los argumentos, pero a Dios le importan los propósitos mismos y luego lo que le importa es que se conviertan en hechos, que no se quedan simplemente como propósitos, que se conviertan en realidades, ¿no? En la lista, ¿cuántas de estas personas van a terminar ahorrando más dinero, haciendo más ejercicio, alimentándose mejor, estresándose menos? Lo que sabemos es que vamos a ver la misma lista el próximo año, el comienzo, ¿no? Del 2024, saldrán en los mismos periódicos las mismas encuestas y las mismas cosas, porque la gente no va a cumplir, ya lo sabemos. Pero a Dios le importan los propósitos que nosotros tenemos como creyentes. Y Dios quiere que se conviertan en realidades, en hechos, y que no se quedan simplemente como deseos o como propósitos que no se van a cumplir. Y en este sentido, Pablo oraba para que Dios les ayudara a ver estos propósitos convertidos en realidades. Pero hay que volver a decirlo, estamos hablando aquí de cosas enfocadas en la gloria de Dios y en el bienestar de los demás. Estamos hablando de cosas no egoístas, no egocéntricas,
cosas centradas no en nosotros. Y esto es lo que vemos de inmediato en todas estas listas. Quiero ganar más dinero. Quiero mejorar la salud de mi cuerpo. Quiero bajar de peso. La lista es interminable. Todo está centrado en uno mismo. Pero aquí estamos hablando de propósitos centrados no en nosotros, sino en Dios. Propósitos motivados por nuestra fe, en dependencia del poder y la ayuda de Dios. Se puede usar la palabra metas, ¿no? En vez de propósitos. Metas que quisiéramos lograr, pero son metas centradas en el nombre, la causa, el reino, la gloria, la fama de nuestro Señor Jesús. Que Él sea cada vez más glorificado, más glorioso, que su nombre sea honrado, y todo el paquete que vemos aquí en esta oración apostólica nos ubica correctamente en relación con esto. Ahora, hay una larga lista de ejemplos bíblicos de personas que hicieron votos, ¿no? Esto lo vimos hace poco. Se encuentran los ejemplos en relación con Daniel, con David, con Job, con una lista de personas que no vamos a repasar en esta noche. Y hay diferentes tipos de propósitos o votos, ¿no?, que vemos en cada uno de estos casos. Esto no lo vamos a discutir ahora. Lo que nos interesa es lo siguiente: el concepto bíblico de hacer votos o de tomar en serio este asunto de los propósitos en nuestra vida. Aquí estamos hablando incluso de propósitos de año nuevo. El concepto bíblico es simplemente de proponer en nuestro corazón, y esto es como creyentes, lo hacemos ante Dios, que vamos o no a hacer algo, que vamos a hacer algo o no vamos a hacer algo. O sea, aquí los propósitos son buenos y malos, ¿no? Si la persona se propone ahorrar más dinero, entonces en forma negativa esto quiere decir que va a gastar menos. Si la persona propone hacer ejercicio, esto quiere decir que no se va a quedar así todo el tiempo flojeándose y descuidando su condición física. La lista es negativa y positiva, ¿no? Si se va a alimentar mejor conforme a estos propósitos mundanos, entonces eso quiere decir que va a dejar de comer una lista de cosas que le hacen daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es el punto aquí. El concepto bíblico es de hacer, en este argumento, planes y propósitos en relación con lo que quisiéramos lograr como metas, ¿no?, en nuestra vida. Y este concepto en relación con los votos se resume en la forma más sencilla como prometer, hacer promesas, ¿no? Comprometernos. Y hay una lista de textos que nos advierten en relación con las promesas o las decisiones que tomamos de hacer o no algo en relación con Dios. Hay tremendas advertencias en el Salmo 76. Prometed y pagar a vuestro Dios. Lo que se pretende hacer es algo que con la ayuda y el poder de Dios hemos de procurar, ¿no?, llevar a cabo. Y es mejor en Eclesiastés 5 que no prometas que prometer y no hacer, ¿no?, y no pagar. Y en este sentido, el argumento es negativo, positivo, y Dios está de por medio en el asunto. Y la definición más sencilla de todo esto es que los propósitos significan hacer promesas a Dios respecto a algo que hemos propuesto en nuestros corazones, ¿no? Y hay una tremenda lista de esto en la Biblia, de ejemplos de personas en las biografías que hicieron promesas a Dios respecto a lo que harían, ¿no?, con su ayuda y con su poder. Y de eso se trata. Ahora, en el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a resumir
la introducción aquí se tiene que terminar. Vamos a resumir este asunto con una lista de cosas que pueden ser incluidas en estos propósitos de Año Nuevo, ¿no? Y son propósitos, cuando hablamos de Año Nuevo, el lenguaje en sí es engañoso. Estamos hablando de propósitos que tendremos que realizar cada mes, cada semana y cada día. Entonces son propósitos para un año, pero el asunto se queda reducido en forma práctica a días, semanas y meses. Esos propósitos, y ahí está un tema que no vamos a detenernos a discutir, ¿no? Es tan fácil decir mi propósito en Año Nuevo es ahorrar dinero y llegando a noviembre, a diciembre, al darme cuenta de que no se logró nada, no se logró nada porque lo tomábamos así que tenemos todo el año para cumplir el propósito. No, es algo que comienza cada día y luego se convierte en cada semana, ¿no? Y cada mes a lo largo del año. Y si no se contempla algo así, entonces no se va a lograr nada. Nada, ¿no? Ahora, los propósitos pueden incluir en un contexto cristiano nuestro testimonio, la oración, la lectura de la Biblia, el evangelismo, y ya podríamos detenernos aquí con cada detalle. No lo vamos a hacer. Pero nuestro servicio, nuestra mayordomía, el uso de nuestro tiempo, las oportunidades para servir a Dios, compromisos en relación con, lo vuelvo a decir, la oración, la lectura, el servicio, el evangelismo. Cada uno de esos puntos no es un mini sermón, pero propósitos y compromisos en relación con la familia, el matrimonio, los hijos. Cuando mencioné lo de la mayordomía, eso es lo que está en la lista de las personas que quieren ahorrarse más dinero y generar más ingresos y comer mejor, etcétera, ¿no? Es en relación con su mayordomía, la administración de sus recursos que están tomando propósitos, votos, haciendo en su agenda para el año nuevo, ¿no? Haciendo una lista de metas en cuanto a su trabajo, en cuanto a los gastos, en relación con la salud de su cuerpo, en relación con su dieta. En el contexto espiritual, estamos hablando de metas en cuanto a la obediencia, en cuanto a la fidelidad, en cuanto a cómo vivir en base a las promesas de Dios, cómo crecer, cómo madurar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada uno de los puntos hay que escuchar con mucha atención lo que vamos a decir. Hay algo de por medio, ¿no? En cada ejemplo, en cada meta, en cada propósito de año nuevo, lo que está de por medio son cambios en nuestra vida. Cambios en tu vida, cambios en mi vida. Eso es lo que está metido de por medio. Y eso es por qué se dificulta este asunto. Porque estos cambios exijan autodisciplina, exijan de parte nuestra, ¿no? La mortificación, esa es la fórmula bíblica técnica para decir que hay cosas que tenemos que matar o quitar de nuestras vidas o quitar de por medio como obstáculos, ¿no? Que impidan que se lleven a cabo estos propósitos. Cambios en la vida. Y en el trasfondo de este asunto, no estamos hablando simplemente de cosas superficiales, cosas externas, cosas fáciles de hacer. Estamos hablando de la transformación de nuestro carácter. O sea, la transformación de nuestro carácter que abarca todo este asunto de desarrollar gracias, frutos del espíritu, como fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Es una tremenda lista de puntos, ¿no?
que no vamos a discutir a fondo en esta noche, pero de esto se trata. De esto se tratan los propósitos. Los propósitos no se van a realizar sin cambios, sin que hagamos cambios. Y si la meta es de que seamos más transformadas, más semejantes a nuestro Señor Jesús, entonces todos los obstáculos a esto están por dentro de nosotros. No están por fuera, están por dentro. Y hay tremendos obstáculos. Estos obstáculos comienzan con la incongruencia, la inconsistencia, la falta de fidelidad, la falta de entrega, de obediencia, de sumisión. El más grande obstáculo, ¿no? La hipocresía, las incongruencias, etcétera, etcétera. Entonces, en la lista de propósitos de año nuevo, hay obstáculos en cuanto a cada cosa. O sea, si voy a administrar mejor mis recursos en la mayordomía, hay obstáculos. Y si voy a orar y leer y estudiar más la palabra de Dios y esforzarme para tener más comunión y compañerismo con Dios, hay tremendos obstáculos a esto. Estos obstáculos están por fuera y por dentro, pero lo que estamos diciendo es que en su mayor parte están por dentro. Eso es lo que, o sea, ¿quién te puede impedir? A estas personas, ¿no? Que quieren hacer ejercicio, es un ejemplo clásico. ¿Quién puede impedir que hagan eso? Pueden decir, no, como no tengo, no tengo acceso al gimnasio y no pertenezco al club y no tengo ni ningún aparatito para hacer ejercicio en casa, entonces no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, ¿no? Y lo que estoy ilustrando aquí es lo que todos nosotros sabemos. Estos cambios en la vida que nos transforman comienzan por dentro y ahí viene todo el lío. Y por lo tanto, hay cantidad de personas que pretenden hacer en sus propósitos de año nuevo, ¿no? Pretenden lograr y hacer muchas cosas, pero si estas personas no van a cambiar su carácter, ¿no? Si no cuentan con un poder superior, por eso la oración apostólica es que se cumpla estos propósitos de bondad y estas obras de fe con su poder, con el poder de Dios operando, ¿no? Con el poder de Dios ayudando. Y si no hay un poder superior a la pura fuerza de tu voluntad en este asunto, no lograrás gran cosa. Eso es lo que vemos constantemente. Es por eso que hay una muchedumbre de personas que se oponen a esto. Dicen, no, esto es en vano, es absurdo, es perder el tiempo, es enredarte en un mundo, ¿no? de expectativas y esperanzas, que llegando a estas mismas fechas en un año no habrán logrado nada, ¿no? Lo sabemos. Y nosotros no estamos en contra de esto, menos Dios. Ese es otro gran tema, no lo vamos a discutir en esta noche. Hay una larga lista de argumentos en la Biblia en donde Dios está a favor de que hagamos metas, propósitos y planes, ¿no? Para servir y glorificar su nombre con nuestras vidas. Dios está a favor de esto. La oportunidad que un año nuevo presenta es que es como yo voy a decir, borrón y cuenta nueva, en forma metafórica. Es como un nuevo comienzo. Es como empezar de nuevo.
y borrar todo lo pasado, ¿no? Y pensar, no, de aquí en adelante las cosas en mi lista de propósitos y metas, las cosas serán diferentes. Y en ese sentido, la mejor palabra en una forma muy sencilla es, el año nuevo es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad. Si tú quieres servir más a Dios, entonces hay que empezar ahora, hay que empezar en esta semana, hay que empezar el día de hoy, orando, ¿no? Leyendo y creciendo y madurando y buscando las oportunidades para cumplir la meta. Ahora, en el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es, y tenemos como 15 minutos nada más, lo que vamos a hacer es, después de introducir este tema, vamos a pasar a un ejemplo, ¿no? Buscan en sus Biblias, en el Evangelio según Juan, en su capítulo 13, y vamos a ir a un ejemplo, para mí, uno de los más importantes ejemplos de algo que hemos de procurar en este año nuevo. O sea, yo voy a plantear el argumento en estos términos. Aquí vemos en Juan 13 un ejemplo, algunos usan la palabra clásico, ¿no? Porque es un ejemplo que se cita muchísimo, de lo que ha de ser una, si no, yo no voy a poner así una lista de metas, pero una de las más importantes metas, uno de los propósitos, buenos propósitos, ¿no? Que fluyan de la fe, según el lenguaje apostólico, en nuestras vidas. Ahora vamos a leer rápido y no vamos a detenernos aquí con muchos detalles. En Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, el primer versículo, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Uno de los textos más citados sobre la preservación y la perseverancia de los creyentes, el que comenzó a amarnos desde la eternidad, nunca se dará por vencido, nos sigue amando. Yo voy a decir hasta el fin. Aquí es hasta el fin de su vida en este mundo, pero es hasta el fin de nuestra vida en este mundo y más allá de la muerte, que nos sigue amando. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, en sus manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba, eso es en su naturaleza humana, ya comprendía todo esto, levantándose de la cena, se quitó la ropa y tomó una toalla, se ciñó con la palabra aquí toalla, ¿no? Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla. Y en esta tremenda historia vienen cosas que el tiempo y los propósitos de este estudio no nos permiten discutir. Porque ahora viene todo este debate con Pedro, en donde Pedro se opone a todo esto y, Señor, tú me lavas los pies en el versículo 6, jamás, ¿no? Jamás lo harás. Y en el versículo 7, lo que hago, tú no entendiendas, no lo entenderás, ni lo entiendes ahora, mas después, ¿no? Lo entenderás, después. Y viene todo este asunto de, si no me lavas, entonces, si no te lavo, no tienes parte conmigo. La última frase en el versículo 8. Entonces Simón responde, bueno, esto es mejor, entonces dame un baño, ¿no?
todo el cuerpo. Y la respuesta de Cristo, el que está lavado no necesita, aquí están los dos lavamientos, ¿no? Que es primero la justificación por la fe, los que están ya lavados no necesitan más, que se lavan los pies. Y el lavamiento de los pies es el perdón cotidiano de los pecados que estorban nuestra comunión y nuestro compañerismo con Dios, ¿no? Y termina esta tremenda ilustración en la siguiente manera, ¿no? En el versículo 13, al final del versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Y en el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el señor y el maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esta fórmula unos a otros, ¿no? 57 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí lavarnos los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dejado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿no? Que hagamos lo mismo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que lo envió. Y si sabéis estas cosas, esta famosa bienaventuranza, bienaventurados seréis si las hicieres, ¿no? Así, a grandes rasgos, el texto. Ahora vamos a terminar nuestro estudio del año nuevo, ¿no? Y los propósitos, este mini estudio, lo vamos a terminar discutiendo lo que acabamos de leer. Ahora vamos por partes. El ejemplo que nuestro Señor Jesús nos da en este texto es del siervo más manso, más humilde, más bajo. Es un ejemplo de autonegación de parte de nuestro Señor Jesús, estimándose a sí mismo inferior, ¿no?, a estos mismos apóstoles. Esto es el ejemplo. Y los apóstoles en el contexto no estaban dispuestos a hacer algo como esto. Incluso se encontraban discutiendo. Esto es previo, ¿no?, a todo el asunto de la última cena y el Getsemaní, y se encontraban los mismos apóstoles discutiendo en este mismo contexto. Entre sí discutían sobre quién sería el mayor, el más grande entre ellos. Y sabiendo esto, hay tremendas cosas en el texto que estamos pasando por alto, enfocando aquí el trabajo, la tarea que se propuso cumplir aquí, que se cumplió, el servicio reservado para el esclavo más humilde. Lo comenté el domingo, si no me equivoco, los judíos prohibían, ¿no?, a cualquier judío llevar a cabo este tipo de servicio. Era un servicio reservado para el esclavo más humilde, pagano gentil, ¿no? Tan solo gentiles, paganos, humildes podrían realizar este tipo de servicio. Es por lo tanto que protesta tanto Pedro. Le estaba prohibiendo a Cristo: no me lavarás jamás mis pies, ¿no? No, le estaba prohibiendo a nuestro Señor Jesús cumplir con esta tarea. Protestando, en teoría a gritos, ¿no? Estaba gritando. Y en el contexto, ninguno de los apóstoles estaba dispuesto a cumplir con esta tarea. Y es precisamente la tarea que nuestro Señor Jesús se propuso hacer: lavar los pies de cada uno de ellos, incluyendo en el contexto este gran tema de Judas, que siempre es el traidor, el enemigo ahí poseído por Satanás mismo ya, y Cristo hincándose se pone frente a Judas para lavarle sus pies.
Y hay un significado tremendo espiritual en todo el argumento aquí que no vamos a analizar en esta noche. Lo que nos interesa es un solo punto. El ejemplo de humillación y autonegación que vemos en nuestro Señor. El lavamiento espiritual de los creyentes es lo que Cristo estaba ilustrando, de qué es lo que le iba a costar, de cómo tendría que humillarse en la cruz del Calvario para lavarnos con su sangre de la culpa y la condenación de nuestros pecados. Estaba ilustrando lo que le iba a costar, el precio incalculable que tendría que pagar, que significaba humillarse al extremo más bajo posible. O sea, los teólogos, ¿no? Descendió del lugar más elevado, el cielo mismo, y llegó a la tierra para humillarse y tomar el lugar más bajo posible. Y esta tremenda ilustración, lo que dice Cristo, no entiendes todo esto ahora, Pedro, pero lo entenderás después, porque esta humillación preliminar, es lo que siempre decimos, apuntaba a la humillación del Calvario, ¿no? La humillación de la cruz, la humillación de todo lo que le iba a suceder en lo que se llama teológicamente su pasión. Cristo se humilló para lavar nuestra persona, nuestra alma, nuestro corazón, limpiándonos de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero aquí en una forma preliminar, anticipándolo, como simbolizándolo, prefigurándolo, lo demostró lo que le iba a costar. Y este es el punto que no podemos discutir más a fondo, salvo en su aplicación. En su aplicación, lo que vemos aquí es lo siguiente, que Cristo nos ha dejado un ejemplo. Acabamos de leerlo. Les estoy dando un ejemplo, ¿no? En el versículo 15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también que hagan lo mismo, ¿no? Ahora, entre paréntesis, hay que decir esto, no estableció aquí una ordenanza, no fundó alguna ceremonia, no estableció ningún rito en forma absurda. La Iglesia Católica pretende repetir esto, ¿no? Cada año en la época navideña, y es increíble. A veces lo vemos también, lo ponen en la televisión en Semana Santa. Esta no es una ordenanza, no es un rito, no es una ceremonia eclesiástica. Hay dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, no hay más. Pero el punto es, hay un tremendo ejemplo. Y llevamos años, ¿no? Pocas veces pensándolo lo hemos comentado. ¿Qué sucedería si fuéramos a decir el próximo domingo vénganse todos preparados porque vamos a lavar los pies de alguien? Vamos a lavar los pies de algunos hermanos, ¿no? Sin decir los nombres. Vénganse preparados, ¿no? A ponerse de rodillas y con sus propias manos, con el agua y la toalla, a lavar los pies. Y nunca decimos el nombre de los hermanos que se van a sentar ahí en frente de nosotros y vamos a pasar, ¿no? Todos los demás vamos a pasar uno tras otro lavando sus pies. Aunque sería interesantísimo hacerlo, no lo vamos a hacer. Esto no es una ordenanza, no es una ceremonia eclesiástica, no, sino hay algo mucho más profundo en esto. ¿Qué es lo que está de por medio en esto? La respuesta, escuchen bien, el más grande, nuestro Señor Jesús, nos ha servido así. Incluso en el lavamiento cotidiano de nuestros pies,
nos sigue sirviendo así. Y lo comenté el domingo. Al hincarse frente a estos apóstoles, sin lugar a dudas, no quiero ser grosero aquí, pero al lavar los pies de ellos, se ensuciaban, había todo tipo de suciedad, de contaminación, así lo voy a decir, en las calles, en donde caminaban. Aquí estamos hablando de la ciudad de Jerusalén, en el contexto aquí, y se puso a lavar el lodo. Sin lugar a dudas, algunos afirman que había excremento, suciedad en los pies de estos hombres. Y nuestro Señor Jesús se puso a lavar sus pies así. El más grande hizo esto, incluso con Judas, el traidor. Y esto es el punto. El ejemplo que nos ha dejado del servicio más humilde, eso es la pregunta para nosotros, ¿no? Como vamos a ver antes de concluir aquí en unos momentos. Pero vamos por partes. Si el más grande, es lo que acabamos de leerlo, si yo soy el Señor en el versículo 14, si yo soy el maestro, si yo he elevado vuestros pies así, entonces vosotros han de hacer lo mismo. Y vamos por partes. Hay muchas personas que se quejan, ¿no? Que asistan a nuestras iglesias quejándose de que no son amadas, de que no se sientan amados y de que no hay amor y así. Estas quejas son las más comunes, especialmente en las iglesias que se preocupan por la sana doctrina y otros detalles. Pero lo que estas personas nos están diciendo es que son personas soberbias, que no quieren humillarse. Es lo que nos están diciendo cuando hablan así. En gran medida pudiera ser que con sus quejas que nos están indicando que ni siquiera conocen el amor de Cristo, que no aman a nadie salvo a sí mismas. Muchísimas de esas personas son así, porque son personas que van para ser servidas y para ser amadas a la iglesia, pero no van para servir, como lo estamos viendo en este texto. No van para humillarse, no van para tomar el lugar más bajo, no se estiman a sí mismos como inferiores, sino como superiores, van esperando un trato especial. Hay personas, es increíble a lo largo de tantos años, que les cae tan raro cuando llegan no están solo aquí asándolo, a los círculos nuestros y no reciben el trato que piensan que merecen recibir. Increíblemente no, es lo que sucede. Y porque van pensando, no como lo que este ejemplo nos enseña, sino en forma equivocada. Asistan, ¿no? Y aquí vamos a discutir, en el tiempo que nos resta, como vamos a ver, esto tiene muchísimo que ver con un gran propósito de Año Nuevo, ¿no? Es un gran propósito. Vamos por partes. Cristo describe a las personas que van con la actitud correcta, que van a humillarse, que van a ponerse al servicio de los demás, que van a servir, como vamos a ver un momento. Les dice, bueno, estas son las personas bienaventuradas. Y la bienaventuranza, ¿no? Que abarca todas las bendiciones de la salvación, está de por medio en este asunto. Y cuando vemos esta bienaventuranza convertida en una realidad, lo que estamos viendo es un acto de humillación, de servicio voluntario,
de autonegación, y lo que voy a decir aquí en la forma más directa, un acto de verdadero amor. Cuando vemos a un creyente que se pone a servir a los demás, esto no es algo natural en esta persona, sino más bien es sobrenatural, porque esta persona quiere obedecer a Cristo y el amor de Cristo está metido de por medio en lo que hace en este servicio y lo demuestra poniéndose a servir a los demás. Y la fórmula, el amor se pone de rodillas a servir. Es la fórmula, ¿no? El amor puesto de rodillas, haciendo el trabajo más bajo, haciendo el trabajo que los demás no quieren hacer. Esto es la humillación, esto es la mansedumbre que Cristo está destacando en este ejemplo como algo que hemos de procurar. Incluso yo lo estoy planteando aquí como una tremenda meta, ¿no? Como un propósito que hemos de tener. El propósito es de ocuparnos en el servicio de Dios en la forma más humilde. Y en el ejemplo que estamos señalando, es tan fácil ver el texto, hablar del texto, señalar lo que significa, y es tan difícil hacerlo. Y eso es el énfasis de Cristo, es, ustedes no son mayores que su Señor, y si ustedes entienden algo de lo que esto significa, si ven lo que yo he hecho, entonces ustedes han de hacer lo mismo. Ejemplo os he dado para que hagan también lo mismo. Ahora lo voy a aplicar. La pregunta que surge de inmediato es: ¿en cuántas formas tomamos el último lugar? El lugar más bajo. ¿En cuántas cosas, en cuáles formas tomamos el lugar del siervo más humilde? Poniéndonos de rodillas para servir a los demás. No, lo que sucede es lo que ya señalé. Las personas van a una iglesia esperando que los demás se pongan de rodillas para servirles a ellos. Van para ser servidos, ¿no? El famoso dicho, ¿no? En México, a eso van. Y no van para servir a los demás, sino van para que sean servidas, ¿no? Estas personas. Y no ven ningún motivo para humillarse, ¿no? Se consideran como superiores y se estiman como superiores, y esto lo demuestran por lo que no hacen. Y lo que no hacen es un esfuerzo para imitar a su Señor. La mayoría del tiempo lo que vemos es tantas personas que se consideran como superiores, y no es superiores a nosotros en primera instancia, a los demás, sino es superiores según el lenguaje de Cristo, superiores a su Señor, superiores al mero maestro, se consideran como superiores. Y lo que nunca hemos visto con muchísimos creyentes es que toman la toalla, y se ocupan en lavar los pies de otros. No. Lo que van buscando es el primer lugar. Quieren la atención, quieren el trato, quieren el cuidado, quieren el servicio, quieren el amor de los demás, pero no están dispuestos a humillarse para servir a nadie, y no lo hacen. En el contexto de la iglesia estamos hablando. Y lo que estamos ilustrando aquí es un propósito. Lo que yo estoy diciendo que pudiera ser el mayor propósito para nosotros en el año nuevo
es de servir a Dios tomando este ejemplo, ¿no?, como el modelo a seguir y buscando cómo servir a los demás. Y claro, esto abarca tantas cosas, orando los unos por los otros, preocupándonos los unos por los otros, haciendo cosas reales para ayudarnos los unos a los otros. O sea, no simplemente hablando, ¿no?, de estos asuntos. Y yo no estoy resistiendo una tentación aquí a decir más. Ahora, en una forma más directa, vamos a bosquejar esto. Ahora, vamos por partes aquí para concluir. Cristo nos proporciona un ejemplo de humillación, de autonegación, de cómo se estimaba a sí mismo como inferior a estos apóstoles suyos, ¿no? Y cómo se puso a hacer por ellos en la ilustración de lavar sus pies lo que ninguno de ellos estaba dispuesto a hacer. Y si nosotros vamos a hacer algo parecido, si vamos a lavar el lodo de los pies, ¿no?, de otros creyentes, si vamos a procurar quitar la suciedad de los pies de otros, esa es la ilustración, es el acto más humillante, ilustrativamente hablando, que vemos en este ejemplo. Entonces, esto quiere decir que no vamos a poner ningún límite a nuestro servicio. No, no vamos a escoger lo que estamos dispuestos o no a hacer. Vamos a hacer lo que sea. Si esto significa orar por los enfermos, visitar a los enfermos, ¿no?, apoyar y ayudar con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestros esfuerzos, ayudar, interceder a favor de otros, apoyar a otros, estar disponibles, estar dispuestos. No sé, es increíble. Vamos a hacer alguna actividad, tenemos que hacer una lista para ver quiénes están dispuestos, ¿no? Y algunos que se apuntan, invariablemente no van a cumplir, invariablemente no van a veces ni a asistir. Ahí estaban apuntando su nombre, ¿no? Como los estoy dispuesto a servir. Ni siquiera llegaron, ¿no? No poner límites a nuestro servicio. Y podríamos detenernos aquí para hablar de hacer el aseo, de atender toda una lista de cosas que son para muchas personas por debajo de su nivel. Yo no estoy dispuesto a servir, pero dame el púlpito. Es lo que tantas personas nos llevamos tantos años luchando con esta gente. Ahora, segundo, esto significa no condicionar nuestro servicio. ¿Qué es esto? Muchísima gente está dispuesta a hacer tal o cual servicio a condición de qué? A condición de algo. Yo estoy dispuesto a servir a condición de que ustedes me sirvan a mí. A condición de que ustedes y la lista, ¿no? No condicionar. Esto es un servicio el más humilde, sin límite en realidad, no condicionado, ¿no? El traidor Judas ahí estaba y Cristo pudiera haber condicionado todo el asunto con él o con los demás. No lo hizo. Y tercero, no tocar la trompeta. Incluso esto se convirtió como un escándalo en realidad para los apóstoles hasta después, cuando comenzaron a comprender su significado. Estaban escandalizados, ¿no?, por esto. Pero muchas personas lo que van a hacer en relación con lo que se prestan a hacer o no es, si no pueden llamar la atención, si no pueden tocar la trompeta, si no pueden tener su club de fans y recibir aplausos y crédito, no van a hacer nada.
y cuán lejos están de este ejemplo. Y el cuarto punto, no discriminar. Ah, Cristo pudiera haber dicho, estoy dispuesto a lavar los pies de Juan, pero como sé lo que Pedro está al momento, ¿no? A la vuelta de la esquina, lo que va a suceder dentro de muy poco, me va a negar este Pedro, entonces no estoy dispuesto a lavarle sus pies a Pedro. Pudiera haber discriminado, y esto es así, es increíble las personas, ¿no? Que están dispuestas a hacer algo por personas que piensan que les pueden recompensar o apoyar en algo, pero si la persona no les puede devolver nada, o si consideran a la persona como indigna, no van a servirle a esta persona. Ahora voy a cambiar el argumento. Este servicio, esta meta, lo que hemos de tener para el año nuevo, es lo que estoy diciendo, de servir a Dios imitando este ejemplo, significa olvidarnos a nosotros mismos para servir a los demás. Olvidarnos a nosotros mismos, perder nuestra vida para volver a encontrarla en el servicio de Dios, olvidándonos de nosotros mismos para servir a los demás. Y eso es el gran obstáculo. Lo que yo decía al principio, los obstáculos a que se cumplan los propósitos de Año Nuevo están por dentro, no están por fuera. Y eso es lo que sucede. Ahora, concluyo, porque se nos fue el tiempo, con un solo detalle aquí. Ahora, este detalle se ve de inmediato todo lo anterior, con este ejemplo de lo que hemos de tener como una meta, un propósito de bondad y una buena obra basada en nuestra fe para el año nuevo, es que tú y yo seamos más dispuestos a ponernos de rodillas, a servir a los demás, a ser útiles en cualquier forma, en cualquier sentido, con cualquier oportunidad, etcétera, etcétera, para glorificar a Dios. Las personas que entran al año nuevo con este propósito, lo que van a encontrar es que Dios abrirá puertas y les dará oportunidades, comenzando en el pequeño círculo en que se encuentran, en su familia, en su matrimonio, cuanto más en la iglesia, oportunidades para servir y para ponerse de rodillas para lavar los pies de los demás. Y el ejemplo que voy a dar aquí para concluir es este. En el contexto del evangelismo, si tu propósito de año nuevo es de ser un instrumento de Dios para comunicar su palabra, eso es lo que significa la palabra evangelismo, para dar a conocer el evangelio, para dar testimonio a los demás y ser usado en este propósito, en este servicio. Escuchen bien. Esto significa lavar los pies de algunos inconversos. Eso es lo que significa. Lavar sus pies. Así. Servir a estas personas. Mostrarles verdadero amor. Humillarnos a nosotros mismos. No considerarnos como superiores. Recordar de dónde Dios nos sacó y cómo nos encontró a nosotros y cómo invariablemente algún creyente o algunos creyentes lavaron nuestros pies antes, ¿no? De que llegáramos a creer el evangelio. Ponernos al servicio de los demás, lavando sus pies. Y termino con la ilustración. Esta ilustración la hemos usado a lo largo de muchos años. Esto es, si el inconverso que quieres evangelizar es algún miembro de tu familia y depende de la cercanía, ¿no? Tendrás que humillarte.
tendrás que ponerte de rodillas. No hay duda. Y al hacerlo, estarás mostrando a esta persona algo del amor de Dios, algo de lo que Dios hizo para salvarte a ti. Estarás ilustrando ante los ojos de esta persona cómo Cristo mismo se humilló para alcanzarte a ti y cómo tú estás dispuesto a humillarte para alcanzar a esta persona. Y estarás poniendo un obstáculo en su camino. Y vuelvo a decirlo, lo mencioné, es un tema que hemos visto en el pasado. Todo este asunto de Judas, ¿qué tipo de obstáculo estaba poniendo Cristo a Judas? Estaba obstaculizando a Judas en el camino que le conduciría y que le condujo directo a la perdición, directo al infierno. Cristo se puso ahí como un obstáculo, como un impedimento, como un mini barrera, ¿no? Como una de esas cosas que colocan en las calles para bloquear la calle, para que no hay paso. Estaba obstaculizando, estaba poniéndose a sí mismo de por medio a lavar los pies de Judas, como un tremendo obstáculo que Judas tendría que pisotear, que Judas tendría que sacar de por medio, como lo hizo. Cristo estaba bloqueando el camino al infierno por un instante, simbólicamente. El camino en que Judas estaba, Cristo como que se postró frente a Judas para que tuviera que pasar por encima del maestro mismo para cumplir con su propósito de traicionar a Cristo. Y nosotros hacemos lo mismo. La ilustración aquí es con la gente en conversa. Le estamos poniendo obstáculos a esas personas a lavar sus pies para que si van a la perdición, que tengan que pasar por encima de nosotros para llegar al infierno. Y eso es el punto aquí, en servir a Dios en este año nuevo, en cualquier propósito, tendrás que humillarte. En cualquier de estos puntos, si es en tu mayordomía, si es en tu testimonio, si es en la familia, haz tu lista. Tienes que humillarte y buscar el poder, la gracia, la ayuda de Dios para que algunos de estos propósitos se conviertan en más que propósitos, para que se conviertan en realidades. Tendrás que hacer esto. Tendremos que hacer esto. Y lo tendremos que hacer cotidianamente, diariamente, ¿no? Hay un modismo aquí, y con esto tengo que concluir, que no debemos pasar por alto, por la prisa. Lo tengo aquí en mis apuntes. Y el modismo es, escuchen bien, si saben esto, la necesidad de humillarse, y lo hacen, serán bienaventurados, ¿no? En los versículos 16 y 17 de Juan 13. Pero escuchen para concluir. El verbo aquí es un gerundio. Okay. O sea, ¿qué es esto? No es si de vez en cuando hacen esto. No. O periódicamente hacen esto. No. Es si continúan haciendo esto, si sigan humillándose, si sigan entregándose, si sigan tomando el lugar más bajo, si sigan buscando oportunidades de servir a quien sea, ¿no? Humillándote y considerándote como inferior a estas personas. La promesa del texto
serás bienaventurado en lo que haces. Dios mismo te va a ayudar, Dios mismo te va a bendecir, Dios mismo se va a glorificar en lo que tú haces en este año nuevo. Padre, damos muchas gracias por este tema, por habernos permitido extenderlo un poco en esta noche. Te pedimos que sea un gran propósito, una meta, que se convierta en una realidad en la vida de cada oyente creyente en esta noche. Y te lo pedimos por tu gracia, por la ayuda que tan solo tú nos puedes dar. Y en base a la promesa de que seremos bienaventurados, seremos bendecidos, seremos incluso felices al hacerlo. Con tu ayuda, con tu poder, y tu nombre será glorificado. Y por eso te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.